2011 respecto al 1996, se ha ido plagando de puertos que están más en azul o en este celeste. Eso quiere decir que corremos, pero corremos más lento. Y eso es lo que se refleja a nivel global en la productividad del uso de nuestros factores, que si bien es cierto es positivo, no vamos nada de rápido comparado con otros países. Y esto significa menos sustentabilidad de nuestras empresas, nuestra economía, pérdida de competitividad, etc. Si miramos otros indicadores como el índice de desempeño logístico en un estudio del Banco Mundial de este año, vemos que Chile, como país, en su conjunto de puertos, está bastante atrás en la lista, el número 41, un leve aumento en los últimos 2 años, y eso sí, estamos primero en América Latina. Pero obviamente yo escuché acá, y con toda razón, de que queremos ser líderes, de que queremos estar a nivel de los grandes estándares de los puertos mundiales. Por lo tanto, evidentemente tenemos que avanzar. Si uno lo mira en el otro índice de productividad BERT, que tiene que ver con el número de embarques, desembarques y recolocaciones por hora de estancia de un buque en un terminal, tenemos acá los principales puertos, los mejores puertos del mundo son casi todos chinos, y eso tiene que ver probablemente con otros temas como tamaño, escala. Tenemos los mejores puertos de América, que son gran parte norteamericanos. El Callao está mejor ubicado que nosotros, y después vienen los puertos chilenos, pero no están en la lista de los mejores puertos en América. Y aquí los puertos que salen, los cuales tenemos datos, es San Antonio, Terminal, Coronel y Pacífico Sur en Valparaíso. ¿Ya? Por lo tanto, también aquí hay oportunidades tremendas de incrementar productividad. ¿Ya? Así que hay pega, hay desafíos, hay temas. Y esto uno ya tiene que empezar a ver cómo salimos, cómo generamos soluciones a estos grandes desafíos. Vamos al último desafío, que es la igualdad. Entonces, tenemos un tema de confianza, tenemos un tema de productividad, y la productividad la vamos a ayudar un poquito si le generamos mayor confianza, y tenemos un tema de igualdad, es decir, si generamos mejores condiciones, y obviamente aquí me quiero salir y nunca he estado en la lógica de la teoría del chorreo, pero evidentemente la igualdad requiere recursos, requiere una empresa fuerte, requiere una empresa competitiva, requiere un Estado presente, requiere muchos elementos. Pero si no hay productividad, uno está viendo dónde uno ve las sociedades más desiguales, en las que son menos productivas, en las que se van quedando atrás, en las que no logran avanzar al desarrollo. Entonces, este es el famoso índice de Gini, estas barritas que están acá, seguramente lo han escuchado. En nuestro país el señor Gini no es muy popular, no le pongan a nadie Gini como... si le ponen a alguien Gini como de sobrenombre, los van a insultar normalmente en la calle. Porque tenemos el peor índice de Gini, que es un índice que mide desigualdad en los países de la OECD, en los países a los cuales aspiramos imitar, llegar, etc. ¿Qué significa el índice Gini? El índice Gini se mide entre 0 y 1. 0 significa que todas las personas de ese país reciben exactamente el mismo ingreso, el mismo salario. ¿Qué significa el 1? En el otro extremo significa que una persona en ese país recibe todo el ingreso de ese país y el resto recibe nada. Evidentemente no hay ningún país que tenga 0 o 1. Nosotros estamos en 0.502, 0.503. O sea, un poquito más arriba del 0.5. Estamos peor que México, que Turquía, que Estados Unidos. Y Dinamarca, Eslovenia, República Checa, Noruega, Islandia, Finlandia son los países que tienen mayor equidad, igualdad de ingresos. Nosotros estamos acá. Y la OECD tiene algo cercano al punto 30, punto 3. Nosotros estamos mucho más arriba. Y eso por un lado. O sea, tenemos una realidad que es durísima, tremenda, insostenible. Y si lo miramos desde otro lado, la desigualdad, tenemos estos puntitos son la diferencia entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre. Esto nos dice que Chile tiene
una 27, 28 veces de diferencia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre de la población. Nuevamente estamos al tope de la tabla, si no fuera por México, que está un poco peor que nosotros, que está en los 30 veces el ingreso que tiene el 10% más rico respecto al 10% más pobre. Los puertos están un poco mejor. Esto es la economía total. Los puertos están un poco mejor. Evidentemente ustedes eso lo saben. Y se ha dicho acá, hay mejores remuneraciones, por lo tanto la base es mejor comparado con otros sectores. Evidentemente todavía hay mucho que hacer, pero hay una situación bastante mejor. De hecho, también lo mencionaba en el caso del Sinami, también el trabajo que ha hecho el sindicato, la construcción de estos acuerdos ha permitido también tener mejores condiciones que, tú mismo lo mencionabas, promedio de ciertas industrias. Pero el tema no termina en ingreso. Todos los que están acá tienen, espero y supongo y estoy convencido de que tienen otras aspiraciones aparte de ganar más lucas. Por ejemplo, que sus hijos ojalá puedan estudiar, hagan lo que quieran, que puedan tener un futuro, pero si quieren estudiar en las mejores universidades de este país, que lo hagan, que puedan tener el acceso. ¿O no? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso es muy difícil. Este es el año 2012, este es Santiago, esta es la Universidad de Chile y la Católica. Obviamente yo sé cuál es la mejor. Al menos académicamente. No, dos grandes universidades. En el fútbol no voy a hablar. Pero yo siempre digo, ser de la Católica a uno le forja carácter, porque hay que ser bien duro para aguantar puros segundos lugares, sistemáticamente. ¿Ah? Sí, pues. Yo tengo mucho más voluntad que gran parte de ustedes por eso, por el equipo al que admiro. ¿Ah? Ustedes eso no lo han pensado. Se han ido a un equipo fácil, con victoria, igual que el Colo. No han tenido que vivir lo que he tenido que vivir yo. ¿Ya? Oye, pero mira lo que dice esto. Fíjate, la Chile, una de las mejores universidades del país, la universidad republicana por esencia, la universidad del mundo de la clase media, de la clase más modesta que logra con esfuerzo llegar. Esto es Santiago. La gran mayoría de sus alumnos están en el sector, este es el sector oriente de Santiago. Esto es Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina, esto es. Y el resto, un poquito distribuido en el resto. Obviamente no tengo los mapas de región y provincia, también hay, por cierto. La Católica es peor todavía, pero no es muy distinto a esto. O sea, tenemos una concentración altísima en el sector. Esta es la cordillera y hacia allá, obviamente, el mar, ¿no es cierto? Este es Santiago. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Esto no es solo un problema de lucas, esto también es un problema de oportunidades. Y yo creo que el trabajo sindical y el trabajo de la empresa y el trabajo de la empresa con los sindicatos tiene que pensar en esto. Tiene que abrir la agenda y tiene que pensar cómo realmente, cuánto estamos trabajando por el desarrollo y la creación de oportunidades para nuestros hijos. Y también para los dirigentes más jóvenes y también para cualquiera. También para cualquiera que quiera acceder a una formación de la más alta calidad. ¿Por qué no? Porque eso tiene que estar solamente reservado para algunos. Y además está relacionado con el ingreso. ¿Ya? Y esto evidentemente que no puede ser. Pero también, y estoy tratando de abrir la agenda, ¿qué significa desigualdad? Significa desigualdad de ingresos, significa desigualdad de oportunidades, también significa desigualdad en cuanto a la capacidad de vivir en el trabajo, de estar sano y vivo en el trabajo. El sector portuario todavía tiene una deuda grande con el tema de seguridad. Hay compañeros y compañeras de ustedes que tienen una probabilidad de morir y de accidentarse, entre otras cosas porque no hemos hecho la pega completamente como la tenemos que hacer. O sea, el 2013 tuvimos 119 accidentes de los trabajadores marítimos. Obviamente estoy sacando toda la gente que está embarcada y toda la gente que está dedicada a otras actividades. Sector portuario, y el 2014 107 accidentes. Solo que tenemos más accidentes graves el 2014 que el 2013 y tenemos un muerto más que el 2014 que el 2013. No voy a usar mañosamente las estadísticas, pero eso significa que tienes un 100% de crecimiento en tu tasa de fatalidades respecto al año anterior.
Y algunos comentarios, ¿no es cierto?, que nosotros hemos estado levantando y entrevistando a muchas personas en buena parte de los puertos de Chile, ¿ya? Estas son las cosas que te dicen y que son representativas. No lo pongo porque lo dice una persona, sino que porque es representativo de lo que muchos trabajadores portuarios te dicen y dirigentes también. No vimos crecer a nuestros hijos por trabajar durante años en un sistema que no conciliaba familia con labores. Hoy se ve el síndrome del abuelo en que los trabajadores portuarios se hacen cargo de sus nietos como si fueran sus hijos luego de estar retirados. A propósito de los turnos y sistema de trabajo, los menores de 35 años terminan separados, los mayores no. ¿Cuánta compatibilidad y calidad de vida tenemos de nuestra vida laboral con nuestra vida personal? Actuales condiciones del sistema portuario dificultan la programación del tiempo libre para compartir con la familia y programar actividades fuera de la zona. Sistema de trabajo 24/7. Podemos avanzar en planificación, podemos hacernos cargos de esto. Esto es desigualdad. Esto es mucha desigualdad. Y es desigualdad vital. Es desigualdad en que mi vida es mucho peor que la vida de otro. Y esa cuestión no es razonable. Y si no se hace cargo la empresa y el sindicato y en este trabajo conjunto, ¿quién se va a hacer cargo? 2. El futuro de la empresa, ¿hacia dónde ir? Ese es como el tema Chile, los desafíos que tenemos como país. Y también como sector, y también como sociedad, y también como empresa. Confianza, productividad, igualdad. ¿Cuáles son los desafíos de empresa, el futuro de empresa? ¿A dónde ir? Este es el puerto de Hamburgo. Y voy a hablar de un concepto que se llama Smartport, puertos inteligentes. Para decir lo siguiente, hay una revolución en el mundo de los puertos hoy día en marcha. Y tenemos que enterarnos de que eso está ocurriendo. Una revolución total. Yo cuando me empecé a meter en este mundo portuario con Andrea, en realidad es un pozo sin fondo. Uno puede seguir y seguir investigando y seguir mirando y realmente hay muchas cosas nuevas que van apareciendo todo el tiempo. ¿Qué significa este caos que hay acá? Más que un caos, esto es una red. Estas son las preocupaciones del puerto de Hamburgo en términos de cuáles son los temas que tiene que abordar en los próximos años y que ya está intentando abordar. Obviamente no se ve nada, solo voy a hacer algún doble clic en alguna de estas cosas, de estos circulitos, para que veamos de qué se trata hoy día trabajar en un puerto y cómo llevamos un puerto a altos niveles de competitividad para luego obviamente darle un mejor futuro o a través de ese proceso darle un mejor futuro a nuestros trabajadores, a nuestra familia en este país. Valor agregado, el futuro no está en el conflicto sino en la co-construcción. Evidentemente cuando uno dibuja una red no puede dibujar conflicto. O no puede dibujar conflicto de manera permanente. La red significa que estoy conectado de alguna manera con el otro. Tendré mis diferencias, tendré roces, fricciones, pero en definitiva tengo un conector. El puerto del futuro deberá integrar de manera balanceada todas las dimensiones estratégicas de gestión, operacionales, medio ambiente y desarrollo social. Y no solamente, estamos hablando aquí de la relación administración, empresario, trabajadores, pero hay muchos otros elementos que hay que considerar. Y ustedes y la empresa y la administración tienen que hacerse cargo de estos problemas de manera conjunta, porque solo es imposible. Este es el concepto de Smartport o puerto inteligente. El futuro de los puertos no está solo en la eficiencia y la productividad, sino fundamentalmente en el valor agregado que le podamos dar a lo que hacemos. Probablemente tenemos un techo en términos de eficiencia, en los datos que yo mostré antes, de cuántos días o cuántas maniobras puede hacer con el buque, digamos, en puerto. Hay un cierto techo por muchas razones, por espacio físico, por muchas razones. Pero entonces podemos ir moviéndonos hacia valor agregado, hacia cómo le damos más servicio a esto, cómo le metemos más información, más cabeza al negocio que estamos metidos. Y por lo tanto tenemos que preocuparnos de los trabajadores, los grupos de interés o de quienes están involucrados en la empresa son los accionistas, los empleados, los proveedores, los clientes, los agentes sociales, la sociedad y el medio ambiente. Todo este conjunto de personas. Ese es el problema, señoras y señores, que tenemos hoy día. Ese es el desafío que tenemos hoy día. O sea, tenemos un desafío muy inmediato que se mencionaron aquí toda la mañana. Tenemos desafíos de seguridad, tenemos desafíos de educación, de formación, tenemos desafíos de calidad de vida, tenemos muchos desafíos.
pero tenemos un mega desafío que tiene que ver con cómo construimos o cómo evitamos no caer en la segunda, tercera o cuarta división, sino que más bien ser ese puerto líder que se planteó aquí en la mañana. Por ejemplo, voy a hacer algunos doble clic en este monito que hay acá. ¿Hacia dónde van los puertos líderes? Duplicar la capacidad sin duplicar el espacio. ¿Cómo meto mucho más mercancía en el mismo espacio físico? Y sabemos que en Chile tenemos un problema en los puertos, un problema físico. Entonces, esto hay que meterle cabeza, hay que pensarlo. Y esto no lo piensan unos pocos, hay que pensarlo conjuntamente, porque a todos se nos van a ocurrir ideas. Segundo, más mercancías con menos emisiones, con menos CO2. Es decir, por ejemplo, ¿qué significa tener un trabajo mucho más al interior, en tierra, ¿no es cierto? Intraportuario, o sea, ¿cómo se llama? Extraportuario, perdón, extraportuario, y que sea el verdadero puerto. Pero obviamente ahí se requiere también la concurrencia del Estado para facilitar servicios, etc. Pero ese es el problema, porque tenemos hoy día mucha contaminación, o sea, temas ambientales. ¿Estamos pensando en eso? Eficiencia energética también nos va a empezar a pegar y va a haber cuestionamientos sobre cuál es la huella de carbono que tenemos, sobre la energía que usamos en nuestras operaciones, etcétera, etcétera. Tenemos una sociedad mucho más vigilante y mucho más preocupada de estos temas. Y cada vez que uno menciona el tema energético y ambiental es como un aliño, pero en realidad no es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque además nos van a empezar a certificar, nos van a empezar a poner problemas afuera, cuál es la calidad de eficiencia energética de sus puertos, cuál es la contaminación que generan, etcétera, etcétera. Son algunos de los circulitos que habían en la red. Y tecnología, integración de diferentes sistemas de gestión permite los más altos niveles de eficiencia y valor agregado. O sea, si no le metemos tecnología, control de tráfico, control de infraestructura, manejar los puertos desde nuestro teléfono, estamos quedándonos atrás. Esos son los desafíos tecnológicos que tienen los puertos. Aquí están lo extraportuario y lo intraportuario. Otro puerto, el buque, el puerto de Hamburgo, Berlín. O sea, Hamburgo está pensando en cómo meter a Berlín, que está al interior del territorio, ¿no es cierto?, en el problema que tiene que resolver. Infraestructura, transporte, depósitos, bodegas, servicios, todo esto. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con todos los problemas que se han planteado en la mañana, pero y perdón que lo haga, pero creo que es importante abrir esta mega ventana que tenemos al frente y que tenemos que abordar en conjunto. O sea, uno dice, quiero jugar en primera división, quiero ganar la Copa América, quiero clasificar al Mundial, estos son los problemas que hay que pensar. ¿Ya? Tecnología para hacer todo un tema de control, de coordinación, aplicaciones móviles, internet, etc. No los voy a seguir mareando, pero hay un alto nivel de tecnologización en esto. Y esto no significa despidos masivos, esto significa que vamos a tener que repensar, lo hablábamos con María Esther a la hora del almuerzo, vamos a tener que repensar la definición de cargo, de funciones. Vamos a tener que pensar cómo vamos a reorientar, cómo vamos a instalar competencias en muchas personas. El futuro de la empresa. Bueno, Chile también tiene un récord que tiene el mayor número de días de huelga por país desde el 2010 al 2014 en el sector portuario. Bueno, hay que llamar a la CEPAL y decirle que está malo. Llame a Naciones Unidas, señor. Ahí están. No, sí sé. Y claramente lo que se ha conversado en la mañana tiene que ver efectivamente con que decir, oye, podemos tener diferencias, podemos tener nuestras demandas, pero tenemos que buscar otra vía que no sea necesariamente la paralización. Porque hoy día el buque se va para otro lado. Entonces, estos problemas que planteé recién, que son grandes, que son globales, que son importantes, no los podemos resolver. Esto de aquí tenemos que, me parece, irlo dejando como una herramienta habitual de trabajo si queremos abordar esos desafíos. Tercero, entonces, desafíos país, desafío empresa, cómo las relaciones laborales nos pueden ayudar en este proceso. Relaciones laborales modernas, el valor compartido.
Esto es también la encuesta de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cuán de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? Las relaciones actuales entre empresa y trabajadores son buenas. Solo un 22% señala que las considera buenas. O sea, tenemos que mejorar este índice. Esto es general. Y aquí tenemos una oportunidad, y aquí uno ha visto toda la mañana y parte de la tarde una voluntad y ya evidencia concreta de que se puede recorrer un camino que revierta esta situación. Entonces, conflicto, malas relaciones laborales no nos llevan a ninguna parte. ¿Qué tan importante es que es cada uno de los siguientes aspectos para que usted pueda sentirse feliz y comprometido con la empresa o el lugar donde trabaja? Esto es esencial. O sea, si no tenemos personas, desde el principal ejecutivo hasta cualquier trabajador de la empresa, que no se sienta motivado, convocado, seducido, excitado con la empresa. ¿Están excitados, no? ¿Con la empresa? Sí. Bien, eso es lo que hay que lograr. La excitación. Esto hay que controlarlo en algunos casos, pero bueno, puede desbordarse. Tener un trabajo que sea estable. Esa es la primera mención. Esto es lo que me hace a mí sentirme feliz, tranquilo, convocado por la empresa. Segundo, tener un buen sueldo y beneficios económicos. Bien, pero fíjense que empieza a aparecer otras cosas, que el trabajo sea compatible con la vida personal y familiar, tener posibilidades de capacitación y desarrollo, disponer de autonomía y libertad para decidir en el trabajo, que me pregunten la opinión y que me den el poder de decidir. Y en el desafío que planteaba respecto a lo que se plantea un puerto como el de Hamburgo, que no es cualquiera, la gente que no puede decidir, si no le damos poder de decisión a las personas, obviamente eso no va a funcionar. Necesitamos el poder distribuido. Y eso al mismo tiempo coincide con las aspiraciones de las personas para sentirse feliz en el lugar de trabajo. Y esto además es particularmente fuerte en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no soportan la verticalidad, no soportan el autoritarismo, no soportan las instrucciones sin explicación. No soportan que les diga lo que tienes que hacer sin explicarle y que entiendan y que se sientan parte de la decisión. Entonces, tenemos que pensar en esto cuando pensamos las relaciones laborales. ¿Cuál es el foco de esto? ¿Hacia dónde tienen que ir? Bueno, en las relaciones laborales tienen que buscar, creo yo, que la persona esté en el centro de esta co-construcción de valor económico y un desarrollo humano integral y no solo económico. Estas dos cosas se tienen que dar en paralelo, el valor económico y el desarrollo de las personas, porque ambas se retroalimentan, como mostré en gráficos anteriores. Entonces, ¿cuáles son las tareas para empresarios y ejecutivos que hay en términos de confianza? Uno, y esto lo hemos ido rescatando de las empresas que uno va revisando en terreno, va mirando, va observando desde Arica a Punta Arenas. Llevamos 15 años en esta historia. Más de 200 empresas cada año miramos, en terreno. Entonces, cuando observamos que el empresario y el ejecutivo dice el sindicato no es un problema o un enemigo, sino es parte de la solución, empezamos a generar un poco más de confianza. Pero instalarlo de verdad. Segundo, transparencia, consistencia y persistencia en el diálogo. Y una agenda muy clara con los sindicatos, que eso es lo que se está construyendo acá. Las mesas de trabajo, esas son parte de esta agenda. Verse las caras. Los dueños y gerentes deben conocer a los dirigentes sindicales. Tienen que ir a terreno. 25% del tiempo de un gerente tiene que estar en terreno. Cuando el gerente está demasiado en la oficina, tenemos problemas. Y esto se puede medir, y nosotros lo medimos. Saber de su vida, saber qué piensan los trabajadores, qué quieren, sueños, aspiraciones, dolores, no puede ser un extraño. Tiene que haber una relación de habitualidad, si no, no vas a construir confianza. Esto que se está haciendo hoy día es un constructor de confianza, evidentemente. Almorzar, echar la talla, reírse, pelear de repente también. Tercero, evitar las presiones de los asesores. Hay demasiado asesor en las relaciones laborales. Demasiado. Demasiado asesor. Perdón, me estoy cargando la industria completa, pero no.
Eh, yo creo que un diálogo franco y directo ayuda mucho siempre. Y yo creo que lo que pasa es que ¿por qué digo esto? Porque uno ve negociaciones, uno observa, está ahí presente, mirando, conversando con dirigentes. Piense una cosa, yo dirijo el diploma para líderes sindicales, casi 200 dirigentes, 100 horas, o sea, el nivel de conversaciones que puedo tener con ellos es infinito, infinito. ¿Ah? Son muchas horas, no hago todas las clases yo, pero tenemos un contacto permanente. Entonces, toda esa permanencia, esa habitualidad, uno dice, oiga, ¿qué hace el asesor? Del lado del sindicato y del lado de la empresa, a veces tomando el control de una negociación y de una agenda. Si yo cuando tengo un problema con el vecino tengo que ir a hablarlo directamente, no voy a traer un tercero para que me arregle el problema. Y ya el sindicato y la administración no son vecinos, viven en la misma casa, de hecho. Son cohabitantes, cohabitan. ¿Ya? Entonces, las relaciones laborales directas con un horizonte de largo plazo y también, obviamente, centrado en la agenda más corta, pero no solo en la negociación colectiva. Tenemos un temazo con los mandos medios, con las jefaturas, con los liderazgos. Hay que capacitarlos mucho. Hablábamos con María Esther a la hora del almuerzo. Yo creo que tenemos un déficit en términos de que hoy día para un ejecutivo, una persona que dirige gente y un dirigente sindical tiene que saber no solo de su oficio, sino que tiene que saber de antropología. Tengo que entender qué es lo que es un ser humano que tengo al frente. Tengo que entender algo de psicología, tengo que entender algo de sociología, tengo que comprender al ser humano y desgraciadamente la formación que tenemos siempre es monodisciplinar. Te enseñan una cosa y no te enseñan nada más. Entonces, tenemos que cerrar esa brecha. Y un dirigente y un líder en la empresa tiene que entenderse como un movilizador de personas, un motivador, un desarrollador de seres humanos. En términos de productividad, hay que compartir el proyecto de empresa desde el punto de vista de los ejecutivos y la pega para los empresarios ejecutivos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tomamos decisiones desde el mundo ejecutivo y no las explicamos. Y los trabajadores no la entienden. De hecho, muchas veces no se entiende, ni nadie entiende evaluaciones de desempeño. ¿Qué se mide? ¿Cómo se mide? ¿Por qué me están evaluando? ¿Por qué fulanito subió y yo no, si lo hago bastante mejor que él y eso es reconocido? El pituto, un montón de cosas, pero es decir, compartir el proyecto de empresa con sindicatos y entregar la información específica. O sea, este tema que yo mostré de Hamburgo debería, en el caso de cada puerto en el cual ustedes trabajan, debería estar clarísimo. Deberían haber mesas que tienen que ver con planes estratégicos, más allá, no solamente con temas puntuales, sino para dónde va esta compañía y entender ese proyecto. La comunicación y el vínculo permanente, integración de dirigentes y trabajadores en proyectos de innovación y mejora clave. Eso se está haciendo en las mesas, al menos yo tengo la información, me la enviaron de las mesas de trabajo. Hay proyectos muy interesantes, tiene que ver exactamente con eso. Y eso es una gran iniciativa. Capacitar permanentemente a los dirigentes sindicales. El dirigente sindical se tiene que capacitar en lo que llamamos educación continua, permanente, como todos, porque el mundo cambia muy rápido y hay que estar al día en todas estas cuestiones. Si no, uno pierde credibilidad. Integrar a la productividad y sus beneficios, ojo, con las empresas contratistas. Esta red que mostraba antes, esta red tiene que ver con empresas propias y empresas contratistas. Tenemos que crear un ecosistema aquí. Y las empresas contratistas a veces son el pariente muy pobre de todo el esquema. En igualdad, instalar la dignidad, el respeto y la participación en la interacción con los sindicatos y trabajadores. Eso te genera ya un entorno de igualdad. No manchar a los dirigentes sindicales. ¿Cuántos dirigentes sindicales dejan la pega de dirigente y pueden tener un desarrollo profesional en la empresa? No, me sobran dedos de esta mano. Porque las empresas los manchan. No, si aquí cualquiera puede subir. Mentira. Están marcados. Y eso no puede ser. Porque si el dirigente quiere salirse, si quiere tomar por decisiones personales o profesionales, lo que hiciste tú, quiere ir por otro camino o quiere volver a su pega, esta cuestión es clave. Y hay que mostrarlo con casos concretos. Hay que dar señales potentes en esto. Gestionar a la persona y no solo compensaciones. O sea, la igualdad no tiene que ver solo con lucas, tiene que ver con todos los temas que hemos ido conversando.
La pega para los dirigentes sindicales para construir esas relaciones laborales: confianza, responsabilidad y transparencia en la gestión de los recursos. ¿Cuántos sindicatos llevan cuentas, contabilidad, auditoría? Y esto se lo informan mensual o bimensual o trimestralmente a sus bases. Muy poco. Muchachos, hay que ponerse las pilas en esto. No conozco la realidad y me imagino que son todos dirigentes muy responsables, pero estoy hablando de Chile en su conjunto y esto brilla por su ausencia. Y entonces, como ninguna institución es creíble si no entrega cuentas claras de los recursos que tiene. No comerciar con los fueros, ahí totalmente de acuerdo con eso. Modernizar la gestión y los mecanismos de elección y de decisión del sindicato. Son transparentes, son claros. Mantener una sana distancia entre la colaboración con la dirección de la empresa y su rol de promover los intereses de los trabajadores. Ni tan cerca ni tan lejos. Porque hay un tema ahí de señales. Liderazgos democráticos acorde a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones te exigen mucho más en términos de democracia interna en las instituciones. Promover espacios de participación y generación de ideas con las bases. Evitar la cultura del temor y la sanción en la relación con las bases. La relación autoritaria de la dirigencia sindical no se aguanta más. No se aguanta más. Sanciones, castigo, a ti te pongo, a ti no te pongo. Mal, muy mal. Muy mal. Los sindicatos hay que manejarlos, como toda institución que nos gusta, de manera mucho más democrática, convenciendo y no imponiendo. El temor es complejo y al final nos pasa la cuenta. En productividad, capacitarse, comunicarse permanentemente con las bases para generar esa mayor productividad. Asesorías técnicas expertas, no voceros ni vendedores de ilusiones. Ojo, las asesorías son importantes en ambos casos, en la empresa y en los sindicatos, pero, ¿qué rol juegan? No pueden ser los protagonistas en el vínculo directo con los sindicatos y con los trabajadores. Capacidad de emprender, innovar y proponer a la empresa en sus bases proyectos de mejora continua. Eso es lo que estamos viendo también hoy día con las mesas de trabajo. Y la igualdad, captar y motivar a los trabajadores con una oferta atractiva que interprete la multiplicidad de necesidades que tienen las bases. ¿Estoy entendiendo lo que quieren mis bases? Hago un trabajo profundo de investigación y entender qué quiere cada uno, la diversidad que tengo, gente que tiene 50, 55, 60 años, cabros que tienen 21, 22. Son mundos distintos. ¿Cómo estoy abordando esas demandas? ¿Cómo hago atractivo el sindicato para ellos? ¿O lo hago sustentable en el tiempo? En esta encuesta que hicimos con la cátedra, en el último año, y esto es reciente, ¿no? Le preguntamos con qué periodicidad se hacen asambleas con los socios. Una vez al mes el 20% de los dirigentes, el 40% cada 2 meses. El 27% una vez al semestre. Quiero decir que esto es muy poco. No estamos teniendo contacto muy habitual con las bases. Y por el contrario, tenemos mucho más contacto con la administración. Entonces estamos perdiendo conexión con nuestras bases. Tener un sindicato que no tiene legitimidad, que no tiene cercanía, que no tiene representación clara y directa sobre sus bases, es un problema. Es un problema para el dirigente, para ustedes, y es un problema para la administración. Y en cambio acá uno ve que una vez al mes, más de un tercio se reúne con la administración más de una vez al mes, cada 15 días el 15% y una vez a la semana 18%. O sea, más de la mitad de los dirigentes se reúnen muy habitualmente con la administración. En cambio, no tanto con las bases. Termino con esto. Hay 4 maneras, creo yo, o hemos estudiado, de mirar las relaciones laborales. Con 2 ejes. ¿Cuál es la agenda de los actores? La administración y los sindicatos, ambos. ¿Cuál es la agenda de la administración y los sindicatos? ¿Es unidimensional, las lucas, lo económico? ¿O es multidimensional? Muchos aspectos, muchos de los que hemos hablado hoy día, económico, desarrollo, oportunidades, seguridad, calidad de vida, vida familiar, vida plena. ¿Qué tenemos en la cabeza cuando pensamos en lo que queremos conseguir con el otro actor o lo que queremos negociar o lo que queremos discutir? O una agenda restringida o una agenda más amplia, por un lado. Y por otro lado, también la relación se puede plantear desde la colaboración o desde el conflicto. O sea, tenemos 2 variables. Una, ¿qué busco? ¿Las lucas o busco algo más? 1. 2, ¿me defino más bien como en la búsqueda del conflicto o me defino más bien en la búsqueda de la colaboración?
Entonces tenemos 4 tipos de relaciones. Una que busca la multidimensionalidad, pero el conflicto. Aquí tenemos agendas antagónicas, disociadas de la construcción de valor compartido, que es mucho de lo que se habló en la mañana de cuál es nuestra historia. Gastón, tú lo mencionaste, de hecho. Venimos de esa historia. Y también los sindicatos lo plantearon así, José y otros. Entonces, esto son agendas antagónicas, no se encuentran y no hay construcción de valor compartido. Vámonos acá, suma cero. Tenemos ambos actores, la empresa y los dirigentes, buscan el conflicto como arma, o lo tienen como arma o como elemento fundamental de vínculo, y además solo buscan una agenda muy restringida en lo económico. Entonces eso es lo que llamo suma cero. Lo que gana una parte, la pierde el otro. ¿Cuánto suma eso? 0. Uno gana 5, el otro pierde 5. ¿Quién tira la cuerda más fuerte? Y hay una sola cuerda. Por lo tanto, el juego de la cuerda clásico, ¿no es cierto?, en que un equipo tenía que tirar la cuerda más fuerte que el otro y el otro equipo caía en mi territorio y ahí ese era el ganador, el que lograba tirar la cuerda más fuerte. Y eso se llama suma cero. Lo que gana uno, lo pierde el otro. Tercero, relaciones que están caracterizadas por una colaboración, pero también muy unidimensionales, problemas muy básicos, que son importantes, que tienen que ver con aspectos higiénicos y de bienestar. Casi como una extensión un poco mayor del departamento de bienestar de la empresa. No hay conflicto, hay colaboración, pero hay una agenda acotada de temas que tienen que ver con beneficios, lo económico, punto. Y nos vamos al último tipo de relaciones, que es la co-construcción de valor compartido, que evidentemente es hacia dónde tenemos que ir. Una relación que está basada en múltiples dimensiones y en la colaboración. Una agenda múltiple con colaboración. Entonces, estas flechas lo que queremos señalar es que hacia allá tenemos que construir las relaciones. Hacia allá tenemos que caminar. Este es el único futuro viable para la empresa, para los sindicatos, para nuestros hijos, para el desarrollo propio nuestro como trabajadores. Entonces, y cierro con esto. Y una de las cosas que más tenemos que trabajar es esto de aquí. Cómo cambia el mundo portuario y cómo van a tener que ir cambiando nuestras competencias. No necesariamente esto va a cambiar de un día para otro, pero a lo mejor sí unos pocos días más, por poner una metáfora. Vamos a tener que mutar desde trabajadores con habilidades generales a trabajadores en el mundo portuario con múltiples habilidades y trabajadores mucho más especializados. Conocedores de la tecnología, conocedores muy a fondo de ciertos procesos, conocedores del negocio completo. Operaciones intensivas en trabajo, desde operaciones intensivas en trabajo nos vamos a mover hacia operaciones intensivas en tecnología. Desde una gestión general con altos niveles de fragmentación, o sea, yo estoy aquí en mi metro cuadrado, en lo que haga ese señor, esa señora allá es otro problema, yo hago esto, hacia operaciones especializadas con un alto nivel de coordinación. Esa red que yo mostraba tiene que ver con mucha coordinación y eso implica que tú conoces el negocio en su conjunto a partir de una especialización que tú tienes. Selección muy informal de personal, empleo más permanente, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y ir mirando mucho más las competencias que quiero traer a los puertos. Entrenamiento informal en el propio trabajo, que eso se hace mucho hoy día en los puertos, a un entrenamiento formal, escuelas de formación portuaria. Y se mencionó en la mañana el tema de la certificación por competencia y avanzar hacia allá. Bueno, de eso estamos hablando. Y finalmente puros trabajadores hombres, con algunas extraordinarias excepciones femeninas. Y lo que los puertos van a necesitar es personal mucho más diverso, porque ya se va a ir eliminando el trabajo pesado y se va a ir incorporando tecnología. Estos son los desafíos, no los planteo yo, sí con alguna elaboración. Estos lineamientos vienen de la Organización Internacional del Trabajo hace un par de años en un informe que sacó sobre el análisis de los puertos y de lo que viene al futuro de los puertos. Así que aquí tenemos un temazo, un gran desafío para co-construir. Aquí está el valor futuro de lo que podemos hacer con los puertos, de la competitividad, para lograr a través de la mayor confianza, lo que están haciendo hoy día, construyendo esa confianza para ir a mayor productividad a partir de relaciones laborales colaborativas para abordar este tipo de grandes desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias.